Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Alerta en las empresas. Los anuncios, cambios en materia tributaria tienen preocupados a miles de empresarios por los efectos negativos que podrían generar en la reforma tributaria que se avecina. ¿Cuáles son los que tendrían mayor impacto? Analizaremos el tema con Yair Viana del Centro de Pensamiento Libertank. El mejor momento para invertir. Muchas de las acciones que se transan en la Bolsa de Valores de Colombia han caído este año hasta un 40% en su valor. ¿Cómo invertir y qué esperan los expertos para los próximos meses? Hablaremos de este tema con Sebastián Arango, analista de la firma Equal, especializada en educación y asesoría financiera. Buena noticia para miles de colombianos. El Ministerio de Trabajo aclaró cuál será la base salarial para tener en cuenta a la hora de cotizar la seguridad social en cuanto a trabajadores independientes y contratistas. En minutos les contamos todos los detalles. Comenzamos esta emisión hablando de la preocupación que sienten muchas empresas en el país ante los anuncios de los cambios en las normas actuales que se incluirían en la reforma tributaria que el nuevo gobierno del presidente electo Gustavo Petro planea presentar ante el Congreso el próximo lunes, al día siguiente inclusive de tomar posesión. Para hablar de este tema quiero saludar al doctor Yair Viana, director de investigaciones del Centro de Pensamiento Libertank. Doctor Viana, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muy bien, gracias por la invitación. Doctor Viana, en lo que hemos conocido hasta el momento, ¿consideran ustedes que de pronto esta reforma tributaria que busca recaudar 50 billones de pesos es muy agresiva contra las empresas? Es decir, ¿ven que van a cambiar mucho las condiciones para los sectores empresariales? Totalmente, Víctor. El tejido empresarial colombiano quedó muy lesionado en los últimos años tras la crisis del COVID, del confinamiento y la gran caída del consumo que se tuvo en este periodo. Además, los informes más recientes de la OCDE muestran que en Colombia las empresas pagan en total de impuestos al año aproximadamente el 71%. Es decir, que la mayor parte de los impuestos recaen sobre el sector productivo y empresarial. Un cambio en materia impositiva que busque recaudar más, imponiéndole muchas más obligaciones fiscales y tributarias, lo que hará es lesionar mucho más y ralentizar el crecimiento y el fortalecimiento de las empresas. No la tienen fácil, las empresas ahora tienen difícil buscar financiamiento, las tasas de interés están subiendo en todo el mundo y aquí en Colombia el Banco de la República hace poco la subió al 9%, lo que implica un mayor costo de financiamiento vía deuda para las empresas que existen y se quieren expandir, y para las que están y quieren soportar y crecer un poco más o al menos no quebrar. Los nuevos proyectos emprendedores ahora tienen muy difícil buscar recursos. Claro. Más impuestos a las empresas implica mayores costos para los consumidores. Pero ¿por qué dice usted que son más impuestos para las empresas? Si de otro lado, en casi todas las entrevistas, el nuevo ministro de Hacienda, el director de la DIAN ya también designado, han dicho que esta reforma tributaria recaerá principalmente sobre personas naturales y no sobre empresas. Y sobre personas naturales, sobre todo las más ricas del país. En el momento tenemos que tener claro que las personas a las que llamamos las más ricas del país son principalmente los principales accionistas y los proveedores de capital para las empresas. Las empresas se financian vía deuda bancaria y esta deuda bancaria no son más que los ahorros de todos los ciudadanos y entre ellas las personas más ricas del país. Menos personas ahorrando son menos créditos disponibles para crear empresa. Entonces el problema no es solamente lo que se ve, analizar los efectos que se ven, sino también centrados en aquellos que no se ven. Es claro tener en cuenta que la deuda pública colombiana es del 32%, aproximadamente un déficit del 7%, y cuando se busca cubrir estos saldos vía impuestos, lo que se hace es castigar al ciudadano de a pie, al empresario, al emprendedor, al trabajador y a todos los ahorristas. Las empresas tienen un camino difícil y lo que necesitan ahora es un apoyo del gobierno, y muchas veces ese apoyo no debe darse en forma de dinero, sino simplemente quitándole cargas fiscales, que sería el equivalente a un impulso de rentabilidad. Les facilitaría la caja, ampliaría su margen de beneficio y su margen de operación. Las empresas ahora tienen una dura situación
No es solamente en Colombia, es en todo el mundo. Lo que necesitamos es el gobierno actual y el que se va a posesionar actualmente tenga claro que el principal motor de una economía son las empresas y el sector creador de riqueza. Para Claro. eso necesitamos entonces que faciliten el esquema tributario. ¿Cuáles serían esos cambios tributarios que más preocupaciones podría generar entre los empresarios o que en este momento más los esté preocupando a ustedes, por ejemplo? Los impuestos a la riqueza son un factor importantísimo que generan una tensión inmensa. Todavía no es claro, hasta el 8 de agosto no tendremos las reglas claras o sabremos la propuesta inicial del ministro Campo sobre cuál va a ser la decisión final. Hemos tenido muchas noticias de cambios recientes. Se hablaba de una propuesta fiscal de 70 billones, ahora en 50. Luego se dijo que los 50 se iban a ser paulatinos. Hasta el 8 de agosto la incertidumbre es altísima. Lo que necesitamos entonces es principalmente disminuir la carga y las presiones fiscales sobre el sector productivo y movilizar los ahorros de los colombianos para financiar nuevos emprendimientos y nuevas empresas. También tener claro que un alto gasto público genera mayores desacoples y mayores problemas de convergencia entre productores y consumidores. Cuando el gobierno quiere gastar de más, es el colombiano y el ciudadano el que termina gastando menos. Tenemos que tener eso claro, cada peso del gasto público sale de impuestos presentes o impuestos futuros. Más gasto público, más gasto de los políticos implica menos gasto del ciudadano. El gobierno entrante más o menos lo que ha dicho es que existen unas gabelas en ciertos sectores empresariales, en ciertos sectores productivos, y que eso no es justo, porque mientras unos sectores pagan una tarifa más alta de impuestos, otros pagan una tarifa más pequeña y que las condiciones deberían ser iguales para todas. Entonces que al retirar esas gabelas, ¿sí? Como que nivelando la cancha para todo el mundo, lo que eventualmente podría darse es una disminución general en la tarifa de impuestos para el sector corporativo. ¿Eso en la práctica no suena interesante, no suena razonable? El quitar impuestos siempre es una buena acción para las empresas y para los ciudadanos en general, porque pues tenemos más dinero en nuestros bolsillos y hay más ingreso disponible y más ahorro disponible para financiar proyectos empresariales. Lo importante es comenzar. Si habrán unos que entren primero a esto, ojalá fuera para todos los sectores y que el gobierno se comprometa a disminuir la carga impositiva para todos los sectores en general, no solamente para unos, porque esto también genera entonces problemas de competitividad y mala asignación de recursos. Qué bueno fuera la noticia que nos saliera el ministro Campo diciendo a los empresarios en general que les va a disminuir la carga fiscal total del 71% que pagan las empresas en Colombia, según el informe de la OCDE, a una tasa mucho más baja para poder ampliar la competitividad de todos los sectores en particular. ¿De dónde sale ese 71%? Porque tengo entendido que la tarifa de renta está como en el 33 o el 35%. El 71% es la sumatoria de todos los impuestos que paga el sector privado en Colombia. Ese es el informe del 2018, el informe económico de la OCDE para Colombia en el 2018. Entre todos los países, se hizo para América Latina principalmente, pero para todos los países de la OCDE, y es una cifra aterradora. Todos nos alarmamos sobre esto, pero pocos entendemos lo que es tener una empresa y que lo que los empresarios sufren año a año, lo que es mercar con la tarjeta sobregirada y mirar cómo pagan los impuestos. Esta cifra ha tenido muchas críticas, claro que sí, como todas las cifras en economía, pero si bien tenemos que tener presentes que la carga impositiva sobre el sector empresarial en Colombia es demasiado elevada, una de las más elevadas de los países que componen la OCDE. Ahora, cambiar las reglas de juego cada rato, porque venimos de casi 3 reformas tributarias del gobierno Duque y lo primero que hace el nuevo gobierno es una nueva reforma tributaria. ¿Eso cómo cree usted que sea percibido por el inversionista, por el que viene a Colombia y monta una empresa bajo unas reglas de juego y al año le cambian las reglas de juego? Doctor Viana. Se me cayó la comunicación con el doctor Viana. Ahora sí ya volvimos. ¿Me escuchó la pregunta, doctor Viana? Sí, sobre cambiar las reglas de juego Sí. constantemente. Lo que necesitamos y lo que necesita un empresario es poder planear y no solamente planear para 1, 2, 3 o 4 años, sino para planeación a largo plazo. Las empresas no se forman o se hacen para solamente funcionar durante un periodo presidencial, sino que se piensan a futuro, que sean rentables, que sean crecientes y solventes. Para eso necesitan reglas de juego claras y que no las estén cambiando todos los días. Imaginémonos un partido de fútbol en el que cada 10 minutos cambian las reglas de juego. Pues no sería no sería
un partido bueno, que disfrutáramos, y segundo, pues nadie sabría que se está jugando. Lo mismo le pasa a los empresarios cuando les cambian las reglas de juego. Necesitamos entonces comprometernos a tener unas reglas de juego estables y constantes, un compromiso institucional y político que implica el respeto irrestricto de la propiedad de la empresa, de la libertad económica y de las reglas de juego, donde todos los jugadores, donde todos los empresarios jueguen bajo las mismas reglas y no se juzguen de manera diferente, ¿no? Que no se juzguen unos como si fueran Messi y otro como si fuera, no sé, el Chontico Herrera. Lo importante es que todas las empresas puedan competir en la misma cancha, bajo las mismas reglas, y que ninguna sea tratada de diferente manera. Para eso necesitamos entonces reglas más fáciles y más simples de cumplir. El costo de la ley es el tiempo y la información necesario para cumplirla. En Colombia, cumplir la ley necesita mucho tiempo y mucha información, al menos en materia fiscal, lo que hace que cada vez los empresarios se vean mucho más perdidos. Y si les cambiamos las reglas de juego, pues van a necesitar mucho más tiempo y mucho más información para poder acoplar sus planes, y esto dificulta el crecimiento y el desarrollo empresarial en nuestro país. Doctor Viana, gracias, feliz noche, y seguramente volveremos a hablar ya cuando conozcamos los textos, las tarifas, todos los cambios que se vienen en materia tributaria. Feliz noche. Feliz noche, Víctor. Un abrazo. Hasta luego.